ahora sí vamos a comenzar a explicar lo que es las armaduras y el método de nodos. Entonces, ahora, este es el tema y este es el método de nodos, es la forma que vamos a resolver las armaduras. Existen otros métodos, pero este es uno de los principales. Ahora, en este video vamos a hablar del método de nodos, y en otros voy a tratar de hacer otros métodos y explicarlos con otro método. Ahora, estas son las principales armaduras. Bueno, hay otras igual que son importantes, pero estos son unos de los ejemplos que muchos hemos visto. Algunos que ya conocerán el tema, pues ya saben que estos son armaduras, y hay una característica importante dentro de las armaduras, y les voy a explicar cuál es. Las armaduras están formadas por medio de triángulos. Entonces, como vemos, todo esto está formado de triángulos. Entonces, estos triángulos al estar nosotros dividiendo estas partes en triángulos, se les conoce como armaduras. De tal manera que si yo tengo un triángulo de esta forma, esto es una armadura, igual con sus apoyos. Independientemente de qué tipo de apoyo se trate, esto se le conocería como armadura. Entonces, esto es una armadura. Ahora, si nosotros vemos un cuadrado no es una armadura. De hecho, el triángulo es la figura más fuerte que existe. El cuadrado, pues, es estable, pero no es fuerte. Entonces, si nosotros vemos, independientemente, como les digo, de qué tipo de apoyo se trate, y lo vemos de esta manera, un cuadrado no es una armadura. En cambio, si nosotros la dividimos en triángulos, se convierte en lo que se le conoce como una armadura. Claro que esta armadura es mucho más fácil que la de este tipo. Entonces, ¿cuál es la armadura que vamos a estar resolviendo? Esta de aquí. ¿Por qué? Porque es una armadura que no es ni muy difícil, pero tampoco es muy fácil. Entonces, esta es como que está a la mitad. Esta sería muy fácil. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo de este tipo. En el siguiente video vamos a empezar a hablar ya de lleno de este tipo de ejemplos, o sea, del que está aquí arriba, no de este. Este de aquí abajo es un poquito más difícil. Ahora, entonces, las armaduras son aquellas, son aquellas estructuras, que están formadas a partir de triángulos. Entonces, una armadura, una característica principal es que tiene que estar formada de triángulos. O sea, tiene que tener triángulos. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que saber también, que las armaduras van a presentar fuerzas, van a actuar fuerzas sobre esa armadura. Y esas son las fuerzas que van a actuar, o sea, cargas. Estas cargas son las que están aquí arriba, que son independientes de la armadura. Entonces, estas cargas, forman parte pero no las vamos a calcular, o sea, porque estas ya no las van a dar. Estas armaduras nos van a dar unos valores para las cargas. En este caso, vamos a poner, por ejemplo, 2. Bueno, vamos a ponerle 3 toneladas. 3 toneladas, 3 toneladas, 3 toneladas. Generalmente vemos que son toneladas. O sea, pueden ser igual kilos, pero vamos a hablar de toneladas en este ejemplo. 1.5 toneladas, 1.5 toneladas. Más adelante les voy a explicar por qué estos extremos tienen menos carga que los que están a la mitad. Ahora, vamos a hablar de que estos datos son conocidos, nos los tienen que dar, lo que son las cargas. Y hay otro valor conocido que es lo que se le conoce como la altura. Entonces, la altura, que es, en nuestro ejemplo le vamos a poner una altura de 3 metros, una altura. O sea, de aquí a aquí va a haber una altura de 3 metros. Es decir, de aquí a aquí va a haber una altura de 3 metros. Ahora, estos valores, que es la altura, ya también nos las tienen que dar. O sea, esa altura ya la tenemos que saber. Entonces, la altura es algo que ya tenemos que saber. O sea, ese es un valor que ya nos tienen que dar. No lo vamos a investigar, sino que este valor nos los tienen que dar. O nos pueden dar igual un ángulo, pero generalmente nos dan lo que es la altura. Podrían darnos otro valor, pero sería el primer ejemplo que vamos a hacer. Vamos a dar como valores conocidos lo que es la altura y lo que son las cargas. Ahora, también vamos a conocer lo que es la distancia de apoyo a apoyo. Es decir, esta parte de aquí, esta figura que está aquí, se le conoce como apoyos. Entonces, estos apoyos nos van a dar lo que es un valor. Entonces, de aquí a aquí, nosotros podemos decir que tiene una distancia de, no sé, de
en este caso de 12 metros, le vamos a poner 12 metros. Entonces, en general de aquí hasta aquí tiene una, bueno, de aquí a aquí tiene una distancia de 12 metros de apoyo a apoyo. Y en general de esta parte, es decir, cada distancia de aquí a aquí, van a tener 3 metros. Entonces va a ser de 3 metros. 3 metros. Entonces, van a ser 3 metros, 3 metros, 3 metros. Entonces, estos valores ya son conocidos. Generalmente nos dan estos valores. Hay veces que nos llegan a dar un ángulo, es decir, cuánto hay de aquí a aquí, pero generalmente nos dan lo que son las alturas y lo que son las distancias, es decir, las medidas de apoyo a apoyo y de cada parte de estas, es decir, de aquí a acá cuánto tenemos, de aquí a acá cuánto tenemos y de aquí a acá cuánto tenemos. Entonces, estos son los datos que nos pueden dar. Hay veces también que las cargas nos ponen otras cargas aquí, es decir, una carga aquí. Nos las pueden poner aquí abajo o nos las pueden poner aquí arriba. Eso es opcional. Ahora, vamos a hablar también de qué son los nodos en este primer video. Aquí no vamos a calcular ahorita nada. Lo vamos a calcular hasta el otro video. Y estos son los nodos, es decir, estas uniones, estas partes. Donde vean que se unen estas líneas, son lo que se les conoce como nodos. No es necesario que los encerremos, pero se les conoce como nodos. Aquí yo los encerré para ejemplificar, pero no se encierran. O sea, realmente lo que son las uniones se les conoce como nodos. Entonces, y en los nodos, por ejemplo, esta armadura de aquí, que está aquí, en esta parte, aquí hay un nodo. Independientemente que nosotros le pudiésemos aplicar una fuerza, una carga, no sé, de 5 toneladas, o de 500 kilos, no sé, podemos aplicarle cualquier carga. Pero entonces, esto va a ser un nodo, esta parte de aquí. Esta otra parte de aquí también va a ser otro nodo. Y, por ejemplo, esta armadura de aquí abajo, este sería un nodo. Este sería otro nodo. Como les digo, independientemente de si le aplicamos o no le apliquemos una carga, por ejemplo, aquí podemos estar hablando de 500 kilogramos. O sea, podemos estar hablando que este pesa, bueno, esta carga es de 500 kilogramos. Las cargas las vamos a representar por medio de una flechita. Entonces, como este tipo. O sea, vemos que son flechitas, las que dibujé de color azul. Ahora, entonces, estos son los nodos y a cada nodo van a actuar unas barras, es decir, estas. O sea, de aquí a aquí, esto que está de color morado, esta que voy a volver a remarcar, esta que voy a volver a remarcar, estas dos, bueno, esta es una barra, o sea, esta es una barra, bueno, por aquí no pongan, bueno, esto es lo que se le conoce como una barra. O sea, esto no es una carga, le puse una flechita, pero no es una carga. Entonces, esto es una barra, esto es otra barra, esta sería otra barra, y esto sería una barra. Entonces, vemos, por ejemplo, que esta armadura está formada a partir de lo que es por ejemplo, una barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras, 5 barras, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta armadura está formada de 1, 2 y 3 barras, nada más. Digamos que los lados de este triángulo son lo que se les conocería como barras. En este caso, pues hay muchas barras, como podemos ver. Aquí hay una barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras, 5 barras, 6 barras. Hay más barras, ¿no? Entonces, esta armadura como es más pequeña tiene menos barras. Y a cada nodo van a llegar varias barras. Por ejemplo, a este nodo únicamente llegan, una y 2 barras. Es decir, a este nodo que está aquí, únicamente llega esta barra y esta otra barra. También van a recibir un nombre que les podemos dar. Eso lo vamos a ver igual en el siguiente video. Pero entonces, estas partes son lo que se les conoce como barras. Aquí, como les dije, este no es una carga, esta es una flechita que dibujé para decir que esta es una barra. Entonces, esta flecha no le tomen importancia. Las cargas son estas. Y entonces, esto es una barra. Ahora, creo que ya se sabe bien qué es lo que son los nodos. Los nodos son estos. Y las barras son estas. Entonces, el método de nodos consiste en ver lo que son los nodos y lo vamos a ver, como les digo, en el siguiente video, pero ya sabemos qué son los nodos, son estas uniones. Y estas son las barras. Para poder calcular las armaduras por el método de nodos tenemos que saber qué son las barras y qué son los nodos primeramente. Ahora, antes de terminar,
les voy a platicar de que cada barra, es decir, por ejemplo, esta parte, ya si nosotros lo queremos construir, lo podemos construir por medio de metales, por ejemplo, algún metal, por ejemplo, esta es una varilla corrugada, lo podemos construir por medio de este tipo bueno, este es aluminio, es un ángulo de aluminio, yo lo conozco como ángulo, entonces este es un perfil de aluminio que se le llama ángulo, y yo lo conozco, como les digo, como ángulo. Ahora, esto es lo que yo le conozco como ángulo, como les digo, y esto es una varilla corrugada. Independientemente del material que nosotros lo hagamos, vamos a notar algunas cosas importantes. Y esas cosas importantes que vamos a notar es que vamos a hablar de algunos esfuerzos que actúan sobre cada barra. ¿Y cuáles son esos esfuerzos? Los esfuerzos, por ejemplo, vamos a dibujar una barra, digamos que vamos a dibujar esta sección de aquí abajo, esta de aquí abajo, que hay de apoyo a apoyo, y es una línea, como se pueden dar cuenta, es una línea. Y esta línea, como les dije, puede ser bueno, en la vida real, digamos que podemos representarla por esta sección de varilla, ¿no? De acero. O la podemos representar, por ejemplo, esto puede representar un metal. Entonces, independientemente de lo que sea, por ejemplo, este metal, por ejemplo, podemos decir que esta es la distancia, o sea, de aquí a acá vamos a tener una distancia, una medida, puede ser, no sé, 50 centímetros, y esa es la distancia que tendrá, por ejemplo, no sé, un pedazo de varilla o algún perfil de acero o alguna otra cosa, por ejemplo, madera, no sé. Independientemente del material del que estemos hablando, van a presentar algunos, se les llama esfuerzos. ¿Y cuáles son esos esfuerzos? Uno es el de tensión, y otro es el de compresión. ¿Y qué es la tensión y la compresión? La tensión es cuando nosotros alargamos algo. Es decir, cuando nosotros alargamos algo, es decir, le aplicamos una fuerza en los dos extremos, es decir, la alargamos. Veamos esta liga. Esta liga, por ejemplo, bueno, esto no es una armadura, pero es un material que si nosotros le aplicamos una fuerza en esta parte y en esta parte, la vamos a estirar. Entonces, esto es lo que se le conoce como tensión, cuando nosotros alargamos algo. Entonces, la tensión es también se le puede decir que es el alargamiento. Entonces, el alargamiento es lo que se le conocería como tensión, o sea, cuando nosotros estiramos algo. Entonces, y la compresión es el achaparramiento. La compresión es el achaparramiento. Es el achaparramiento. Bueno, aquí ya no cabe bien. Vamos a mover un poco, pero es el achaparramiento. Bueno, creo que ya no cabe bien, pero se le conoce como achaparramiento. Entonces, los esfuerzos se le llama tensión y compresión, y esto que le puse alargamiento o achaparramiento podría ser el cómo nosotros lo podemos entender. Algunos autores así lo manejan. Entonces, el achaparramiento es la compresión, es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos este trozo de plastilina y lo que estamos haciendo es aplastarlo, aplicarle una fuerza que lo aplasta. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una barra, dígase del tamaño que sea, como les vuelvo a decir, imaginemos que tenemos esta barra, y lo que nosotros hacemos es de que sobre esta barra actúen unas fuerzas, pero estas estaban hacia afuera y estas van a estar hacia adentro. Entonces, esto es la compresión. Es cuando nosotros, como les digo, tenemos un trozo de plastilina y lo que hacemos es, independientemente del tamaño que tenga, por ejemplo esto, y lo comprimimos, como lo es la plastilina. En el caso de un metal, pues nos va a ser un poquito más complicado aplastarlo, ¿no? Porque es muy fuerte. Entonces, por eso digo que en un metal, pues actúan toneladas y no kilos. Por ejemplo, esto puede ser kilos en una plastilina o en otro material como la madera, pero en los metales por lo regular pues son más fuertes y pues requieren mayor fuerza para hacer el achaparramiento o el alargamiento. Esto igual si nosotros un trozo de varilla lo tomamos y lo estiramos, pues se va a reventar, pero son fuerzas mucho mayores. Entonces esto es la tensión y esto es la compresión, que van a actuar, como les dije,
sobre cada una de estas barras que componen la armadura. Entonces, sobre, por ejemplo, este lado de aquí arriba, por ejemplo, esta armadura que está aquí, esta barra, la que está aquí arriba, pues podría estar representada así, ¿no? En la vida real, ¿no? Y este pedazo de metal es lo que se le conocería, digamos que este metal representa esta barra. Entonces, esto sería una barra y le van a aplicar o van a recibir estos esfuerzos que se les conoce como esfuerzos, ya sea el de tensión o el de compresión. ¿Y cuáles son como les dije, ahora sí que los efectos que produce? Pues es el alargamiento o el achaparramiento, es decir, cuando nosotros comprimimos algo, cuando nosotros aplastamos algo, puede decir también como aplastar. Entonces, esto fue todo acerca de este video. Va a aparecer a continuación una imagen, una toma, en la pantalla va a estar apareciendo unas figuras y le van a dar clic sobre donde dice siguiente. Entonces va a aparecer siguiente, le van a dar clic sobre las letras que dice siguiente y los va a llevar al otro video donde voy a explicar un poco más a detalle este tema. Entonces, esto fue todo acerca de este video y en la demás parte de la pantalla van a estar apareciendo algunos temas que posiblemente les interesen y que están relacionados con este tema. Entonces, esos temas, pues, a lo mejor no aparezcan, a lo mejor sí aparezcan, pero cuando los vaya teniendo, pues, los voy a ir poniendo ahí para que les ayude. Entonces, esto fue todo acerca de este video. La fecha de hoy que grabé este video, pues, es 30 de, bueno, es primero de febrero del 2014. Bueno, aquí es el 2014, primero de febrero de 2014. Esta es la fecha en la que grabé el video y el siguiente video va a aparecer, le dan clic en donde dice siguiente, les vuelvo a repetir, en la parte de color blanco, y en la demás parte del video van a estar apareciendo algunos temas que si están viendo el video después mucho después del 1 de febrero, pues es seguro que aparezcan. Si es, no sé, marzo o abril del 2014, pues a lo mejor ya no aparezcan. Lo que sí les garantizo es de que el siguiente video pues va a estar ya. Entonces le dan clic en siguiente y se aparece. Los demás temas pues habrá que esperar un poquito. Gracias por su atención, nos vemos en el próximo video.